El día de hoy tenemos como invitado al doctor Merlin Rivas, quien es oftalmólogo del Centro Nacional de Oftalmología. Con él vamos a conversar sobre las principales afectaciones de la vista en los niños y adolescentes. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Muy buenas tardes, Un ¿verdad? placer tenerlo nuevamente. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Siempre estamos, ¿verdad?, pendientes y disponibles, ¿verdad?, para hablar de algún tema de oftalmología. Aunque pareciera que los niños y los adolescentes no tienen afectación visual, ¿verdad? Tan tiernos, tienen, como popularmente se le dice, toda la vida por delante, pero sí tienen afectaciones. Así es, existen afectaciones oculares que pueden ocurrir en las personas de edad, pero por supuesto también en los niños y en los adolescentes. Y como usted menciona, a veces podemos pasar por desapercibido algún problema ocular porque creemos que en estas edades es muy difícil que pase o que suceda alguna enfermedad como tal. Y sobre todo es donde debemos de poner más atención, porque un defecto visual que se empiece a notar o que se empiece a formar en un niño desde tempranas edades, va a ser difícil que lo podamos revertir ya a edades después posteriores. Entonces, por tal razón, nosotros consideramos que son las edades más importantes para que nosotros podamos detectar cualquier patología que más adelante le vaya a provocar algún daño visual irreversible. Y pueda corregir a tiempo, obviamente. Es correcto. Poder identificarlo, una vez que lo identificamos, tratarlo para evitar, como le menciono, daños posteriores. Por ejemplo, hay niños que se rascan mucho los ojos. Un niño que está constantemente haciéndole así, restregándose los ojos, doctor, pero ya que hace una manilla. ¿Qué podría tener un niño que está constantemente haciendo eso? Sí, tenemos que tomar en cuenta siempre la edad propia del paciente, dependiendo la edad de los pacientes y dependiendo el entorno en el cual el niño está a diario. Es decir, por ejemplo, ya los niños en las edades preescolares o escolares, que ellos generalmente muchas veces refieren que les pica el ojito, o que les arde, o que les da mucho lagrimeo, o que les duele. Entonces nosotros tenemos que identificar a estas edades si no estamos frente a un pacientito con algún problema o algún trastorno refractivo. Es decir, algún pacientito, un niño que tiene su ojito, donde este paciente generalmente va a necesitar de un uso de lente permanente, pero que quizás nosotros no nos hemos dado cuenta porque obviamente no se le ha hecho el estudio necesario. Nosotros como padres de familia estamos en el deber de identificar estos trastornos porque, es decir, para poderlos tratar de manera inmediata. Tomar en consideración que estos niños, aparte de estos malestares mencionados, quizás puedan tener dificultad para leer, o cuando están frente al cuaderno se pegan mucho el cuaderno, o se lo alejan. Cuando están en la escuela, ellos en la parte de atrás de la fila, en las aulas de clase, ellos no miran la pizarra y se tiene que ser en la parte de adelante. Y todas estas cosas que a veces no pasan o no las tomamos en consideración, las pasamos por desapercibidas, quizás son factores que más adelante pueden ser muy incidentes. Ya. También, doctor, hay niños que son muy insensibles, o muy sensibles, perdón la palabra, hacia la luz. ¿Qué nos puede estar indicando eso? También tiene que ver con problemas de refracción visual. Sí, se puede asociar a problemas refractivos. Es decir, esto de la fotofobia, que es lo que generalmente se le llama a cuando nosotros, las personas, tenemos sensibilidad alta a lo que es la alta luminosidad, ya sea las luces artificiales o el ambiente como tal, el sol y todo lo demás. Entonces, recordemos que hoy en día estamos más predispuestos a lo que son los aparatos electrónicos, computadoras, tablets, televisión. Entonces, muchas veces estos trastornos de fotofobia, dolor en los ojos, que la luz le molesta, la luz alta le molesta, sí, perfectamente nosotros podemos estar frente a un problema también refractivo. Y también hay que descartar que estos niños no tengan también procesos alérgicos crónicos, que en estos casos sucede también cuando hay enrojecimiento. ¿Por qué? Porque hay pacientitos que según el ambiente donde ellos están, tal vez porque estamos muy predispuestos al ambiente, al polvo, porque en su casa les ponen el abanico muy fuerte de frente, porque hacen cambios bruscos de temperatura, porque ellos generalmente están agitados, ahora en la refri, andan en el ambiente, andan jugando. Entonces, todos estos factores pueden incidir para que los niños hagan procesos alérgicos a repeticiones. En las temporadas de verano observamos mucho nosotros en la consulta, donde llegan padres de familia con ojitos rojos de esos niños, donde son aquellos niños que han estado en la piscina,
que fueron a la playa, que estuvieron en el campo y donde el entorno ambiental también pudo haber predispuesto un proceso inflamatorio de la conjuntiva. Eso se puede traducir a la conjuntivitis. Esos son procesos conjuntivales alérgicos generalmente o por contacto que generalmente no son de alta o de mayor gravedad, pero sí hay que tratarlos, hay que verlo en tiempo y forma por cualquier eventualidad mayor. Usted mencionó algo muy interesante, doctor, y es el uso del abanico. Eso, bueno, vivimos en un clima subtropical, en un clima caluroso, temperaturas en Managua o en varias partes del país que superan casi los 36 grados centígrados, occidente pues casi los 39, casi los 40, peor en época de verano, ¿verdad? Se usa mucho el abanico y muchas veces las personas no hacen limpieza de este aparato, que lo que está alojando muchas veces es partículas de polvo que están pegadas, por ejemplo, en la hélice, en la ala. Así es. Entonces, el uso de esto, ¿verdad? De estos electrodomésticos, en este caso el abanico, muchas veces también la distancia con el que usamos nosotros estos aparatos emanan, como dice usted, mucho polvo alérgeno que fácilmente se van a introducir a la parte de la conjuntiva y provocar reacciones alérgicas o inflamatorias de la conjuntiva. Y eso puede ser también una causa de enrojecimiento, ardor, picazón de los ojos en los niños que nos llegan a la consulta. Se ve mucho en la consulta y hay muchos padres de familias que nos dicen, sí, el niño queda durmiendo frente al abanico y lo ponemos a volumen alto para que no le dé calor, pero hay que también tomar en cuenta todas estas consideraciones y es mejor dejarlo en movimiento intermitente. ¿Qué pasa repetidamente, doctor, si un niño está presentando repetidamente o muy frecuentemente la conjuntivitis? ¿Esto puede tener alguna repercusión posterior en los años? Un niño que, por ejemplo, haya tenido 2 veces conjuntivitis en el año y el siguiente le dé una vez. Sí, no es bueno, ¿verdad?, que esté sucediendo este caso, esta patología, porque se puede convertir en una conjuntivitis alérgica crónica. Sí. Y cuando se convierte esto ya en crónico, generalmente la conjuntiva provoca también inflamaciones o los procesos inflamatorios conjuntivales provoca también inflamación a nivel de la córnea. Y cuando ya esto se aumenta hasta nivel corneal, generalmente ya el paciente puede tener incluso dificultad para mirar, va a tener muchas molestias constantes, generalmente mucho lagrimeo, picazón. Entonces es por tal razón que hay que identificarlo en tiempo y forma y evitar de que esto se haga crónico. También tomar en consideración, cuando estamos frente a estos pacientes, interactuar con los padres de familia, ¿qué consideran ellos puede estarle causando el proceso alérgico al paciente? Porque generalmente esto es por predisposición a algo, por exposición a un alérgeno, a un contacto con el ambiente que les puede estar provocando el proceso alérgico. Entonces nosotros siempre le explicamos a los familiares y les hacemos un poco de conciencia que tomen en consideración esto, porque si el champú le hace daño y le siguen aplicando el mismo champú, entonces le va a seguir provocando la alergia. Si la almohada que usa es muy algodonosa y emana pelusa y está teniendo contacto con su misma almohada, entonces le va a seguir provocando la alergia. Si juega con el perrito y el gatito y todo el día pasa jugando con el perrito, y aunque nosotros le demos tratamiento, pero la alergia sigue, significa que probablemente por ahí sea la causa de ese proceso alérgico. Entonces, identificar el agente, factores que están incidiendo para que se produzca este proceso alérgico, y obviamente una vez que lo identificamos, tratar de ponerle un alto para mejorar el cuadro. Doctor, en el caso de las consultas externas o las consultas de emergencia en el Centro Nacional de Oftalmología, en el caso de los niños por afectaciones en ojo, afectaciones en la vista, ¿cuáles son? Entre las principales afectaciones no graves, como les mencionaba, están los ojos rojos, alergia, enrojecimiento, procesos de conjuntivitis por contacto, etcétera. Pero también tenemos otro tipo de afectaciones oculares en los niños que nos pueden provocar mayor daño o mayor consecuencia desde el punto de vista visual. Nos llegan muchas consultas con niños con estrabismo, por ejemplo.
que es cuando el ojito se desvía, ya sea para afuera o hacia adentro. A veces un ojo, a veces son ambos. Ya nos llegan muchos pacientes, muchos niños con problemas de tosis o tosis de párpado o es el párpado caído generalmente. Ya, y todos estos factores y los procesos de trastorno refractivo, ya sea miopía, hipermetropía y astigmatismo, que es lo más común en los niños. Entonces, todos estos factores pueden incidir para que, si no se tratan en tiempo y forma, el niño vaya creciendo con un ojo vago, como le decimos nosotros, o ambliopía, que es el término científico, que es lo que popularmente se conoce como ojo perezoso. Es decir, si el paciente tiene un trastorno de esto y no se trata en tiempo y forma, puede ir creciendo con este trastorno como tal. Ya. En el caso del estrabismo, doctor, esto puede ser genético, puede ser... ¿Cuáles son las causas para que un niño pueda ver así, pues, o sus ojos no estén correctamente bien? Sí, recordemos que los músculos extraoculares son 6 músculos que tiene el globo ocular, son los que jalan al ojo. Son los que sostienen. Y lo mueven. Es decir, si el ojo quiere ver hacia la derecha, hay un músculo que lo jala, y si el ojo quiere ver a la izquierda, igual de la misma manera funciona, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces, el problema en los niños con estrabismo está dado a este nivel. Entonces, la mayoría de estos casos son generalmente niños que ya nacen con este trastorno y a medida que van creciendo se va desarrollando. Ya, entonces la mejoría del tratamiento de estos casos está meramente de 2 maneras, ya sea refractivo, que algunos de ellos pueden mejorar solo con el uso de lente, o algunos de ellos quirúrgico. Es decir, que hay que hacer un procedimiento quirúrgico a nivel de estos músculos para dejar el ojo, por decirlo de esta manera, de manera recta, y de esta manera el punto visual o los reflejos luminosos entren directamente hasta el punto foveal y el ojo se vaya desarrollando desde el punto de vista funcional. Una vez de esta cirugía, ¿el muchacho no podrá hacer movimientos? ¿Sí? Sí puede hacer movimientos. Generalmente los niños, cuando se hacen los procedimientos, el procedimiento es ambulatorio. El mismo día se da de alta, se va para su casa con su papá, al siguiente día se revisa para ver cómo amaneció. Nosotros en la unidad oftalmológica lo que hacemos es ingresar los niños, como cuando son pequeñitos, generalmente días previos, para hacer todas sus valoraciones y estudios complementarios. Hay que hacer exámenes de sangre, lo tiene que ver el pediatra, si el niño está apto para ser intervenido quirúrgicamente. ¿Cómo realizan esa cirugía? Me llama mucho la atención. Trabajan obviamente en el ojo. ¿En qué parte del ojo es abierta? Como dice que es ambulatoria, no creo que sea mayormente invasiva. Generalmente en la parte externa del ojo, ¿verdad? Los músculos extraoculares, como la palabra menciona, son extraoculares, están en el ojo, pero en la parte externa, ya en la parte superficial, pero hay una capa que se llama conjuntiva, que es la que lo cubre. Generalmente esta capa conjuntiva lo que hace es levantarse y se trabaja meramente a nivel de los músculos que están insertados en lo que es la parte de la esclera, en la parte blanca que nosotros observamos en los ojos. Entonces, no es una cirugía como tal invasiva, pero recordemos que todos los niños hay que hacerle valoraciones prequirúrgicas porque son niños que se le tiene que dar anestesia general y se tienen que dormir por completo. Entonces, al darle anestesia general a un bebé, obviamente, por el servicio de anestesia, obviamente tiene que tener todos sus estudios complementarios, tomando en consideración que la anestesia no le va a provocar ninguna alteración mayor. Es correcto, o algún efecto cardíaco, algún efecto vascular. Entonces, y el procedimiento, como le digo, como tal, a nivel ocular no es invasivo, el paciente se da de alta, se ve al siguiente día y se le está dando un seguimiento específico por la consulta externa, que puede andar de semanas, meses a años. ¿Ya? ¿No hay edad? ¿Hay un límite de edad para realizar este tipo de cirugía en el caso por estrabismo? Esa pregunta la hacen muchas veces incluso adultos, porque hay adultos que llegan a querer hacerse la cirugía. Es correcto, que quizás tienen el estrabismo de niño, pero por falta o por incidencia de muchos factores, nunca ellos fueron llevados a la consulta mientras fueron niños. Entonces, se puede hacer a cualquier edad. El detalle está que muchas veces en los adultos el procedimiento puede fallar, es decir, se puede corregir el estrabismo, pero posteriormente en algunos días el ojo se vuelve a desviar, en algunos meses. Eso no ocurre siempre, pero hay mayor riesgo de que ocurra eso en un adulto en comparación con un niño que viene en desarrollo. Y la parte visual en el adulto generalmente no va a mejorar, porque si es una persona que pasó toda su vida con un estrabismo y nunca se trató, entonces la parte funcional, la parte visual funcional de ese ojo probablemente no se desarrolló de manera adecuada. El ojo va a volver probablemente a quedar de manera recta
centrada, pero la parte visual de ese ojo va a estar igual alterada. Ah, ok. ¿Cuál sería la edad entonces más adecuada? Disculpa. Lo adecuado en los niños, que los padres de familia se identifiquen esta patología, es que después del año lleven los niños a la consulta. ¿Ya? Y eso va a quedar ya a criterio del oftalmólogo y el oftalmólogo pediatra, según lo que el paciente tenga, si lo va a operar o no y en qué momento lo intervendría quirúrgicamente. Pero ya a partir de los 2-3 años generalmente se inician a hacer los procedimientos a dependencia de lo que también nosotros observemos. Para eso hay un seguimiento específico, se complementan con varios estudios y se va valorando. Pero como padre de familia, después del año, 18 meses, 24 meses, que nosotros identifiquemos, empecemos a notar este tipo de patología, lo que nos queda es llevar nuestros niños para que el especialista valore, ¿verdad? ¿Esto cómo se puede tratar? ¿Cómo se corrige? ¿Qué afectaciones da al campo visual? Obviamente, si un niño tiene el párpado caído, su campo visual no es el mismo como que lo tuviera normal, ¿verdad? Así es. En los niños es muy común encontrar, en algunos casos, generalmente la ptosis, se llama ptosis congénita, que es cuando el párpado superior es caído. Y lo que tenemos que valorar aquí es qué tanta afectación tiene en el eje visual. Es decir, nosotros miramos con el centro del ojo. Los negritos. Pero si el párpado superior afecta hacia el borde pupilar superior hacia abajo, generalmente vamos a tener un paciente que los rayos luminosos generalmente no están entrando de manera adecuada hacia la retina, hacia el punto foveal. Y de esta manera ese ojito va a ir creciendo o va a ir desarrollando un trastorno visual, ya que le mencionaba que se llama ambliopía o ojo perezoso. ¿Por qué? Porque también no se va a desarrollar de manera funcional adecuada en comparación con el otro ojo. Es decir, las ptosis generalmente se valoran el grado de afectación, el grado de caída que tiene el párpado. En los niños generalmente es congénito y generalmente estos pacientes requieren de un procedimiento quirúrgico. Es decir, levantar el párpado para disminuir esa alteración que está provocando que los rayos luminosos no entren de manera adecuada hacia el punto focal. Puede ser en los dos ojos, doctor. Hay niños, yo he visto niños con dos. Puede ser en ambos, puede ser unilaterales. Generalmente es más común unilateral, un ojito, pero generalmente si hay afectación del eje visual, ¿verdad?, de que impida de que los rayos luminosos entran de manera adecuada a la retina, son pacientes que requieren de procedimientos quirúrgicos para corregir esta alteración. En el caso de que los padres no presten atención, doctor, muchas veces sucede que estamos en comunidades rurales, alejados de la ciudad, Managua, y puede ser que haya un niño o una niña con párpados caídos. ¿Qué le aconsejaría a usted, doctor, ya teniendo una edad, por ejemplo, 5, 6 años, 7 años, 8 años? ¿Qué se puede hacer? Ya pasó un poquito el tiempo, pero todavía hay oportunidad de corregirle ese problema. Sí, la recomendación, ¿verdad?, para los padres de familia es siempre que notemos algo anormal, no solo del ojo, sino de cualquier parte de nuestro cuerpo, acudir, ¿verdad?, a la unidad de salud más cercana. En estos casos de ptosis, por ejemplo, o ya sea estrabismo, o ya sea problemas refractivos en los niños, que es lo más común generalmente, yo les mencionaba, en los primeros 2-3 años tenemos que llevarlo al médico especialista para que lo valore. Pero con el hecho de que el familiar, los padres de familia, por diferentes razones, que sean de lejanía demográfica, etcétera, ya el niño tenga 5 o 6 años, pues también lo puede llevar perfectamente. O sea, actuar en cuanto se pueda, y con el hecho de que ya no le ve 2 años no quiere decir que no lo voy a dar porque ya tiene 5. Se puede actuar. Yo les mencionaba que generalmente la visión de los niños se desarrolla entre los primeros 8 o 9 años de la vida. En los primeros 2-3 años se desarrolla aproximadamente el 60-70% de la función visual, y en el resto de los años, hasta los 8 o 9 años, se desarrolla el 30-40% restante. Entonces, generalmente un niño de 5 o 6 años es un niño que está todavía en etapa adecuada para tratar de corregir todos estos problemas y evitar de que el niño más adelante quede con un proceso de ojo perezoso o una ambliopía, que sí, generalmente esto, si se logra desarrollar, va a quedar con un trastorno visual permanente y irreversible. ¿Cómo sería la cirugía en el caso de un ojo
un párpado caído. Se hace un levantamiento generalmente del párpado. Hay que tomar en consideración muchas veces si es algo paralítico. Generalmente hay que recordar que el párpado generalmente hay un músculo que se llama elevador del párpado superior y este músculo está inervado por un nervio, ya que es el tercer par craneal. Entonces hay que tomar en cuenta todo. Él se encarga de tener los párpados. Entonces el nervio es el que hace de que por el nervio vienen los impulsos nerviosos del cerebro hacia el músculo para que el músculo actúe y logre levantar el párpado. Y así funcionan todo lo que es la parte muscular de todo nuestro cuerpo. Entonces lo que nosotros hacemos siempre es evaluar al niño, por eso le digo, tienen que verlo a nuestras instalaciones, evaluarlo, ver la característica de la tosis. ¿Ya? Incluso hay pacientes que tienen párpado caído porque tuvo un trauma, porque tuvo, golpe, claro, sí, es decir, hay muchos factores, pero entonces de eso se trata la consulta, de valorar al niño, darle un seguimiento adecuado y por ende una terapia adecuada. Ya.